Muy buenos días con todos. En esta parte vamos a desarrollar el, el ejercicio 5 y aquí nos pide, dice, eh, el valor de la entrada dependerá de la edad de los estudiantes en esta excursión a reserva biológica. Si asiste y tiene entre 15 y 17 años, paga 6.5. Entonces vamos a calcular el valor de la entrada, ¿sí? Si asiste y tiene entre 18 o más, paga 8.5. Entonces vamos a ver cómo usted puede evaluar entre 5 y 17 años. Entonces la primera cosa es que nosotros habíamos visto la opción de utilizar la función lógica AND. La función lógica AND determina que yo puedo evaluar en un intervalo. El intervalo, como habíamos especificado, se toma el valor, en este caso de la edad, y se dice si es mayor o igual, en este caso, a 15. Con eso estamos evaluando si es que la edad es mayor o igual a 15 años. Y la otra, para cerrar la condición, ¿sí? Entonces le digitamos el C13, que es el que está aquí, que sea menor o igual a 17. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos acotando, por utilizar un método matemático, entre mayor o igual a 15 y menor o igual a 17. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso es verdadero, porque dice, se encuentra la edad entre 15 y 17, y como es 16, sí, ya, correcto. En cuyo caso, nosotros vamos a copiar esta, esta condición para tenerla en memoria. Control C y Escape. Cuando le doy el Escape, se pasa a memoria. Y ahora vamos a ver, a preguntar qué pasa si se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, vamos a decir punto y coma. Entonces dice que paga 6.5. 6,5. Y para probar le vamos a decir, y si no, como es un mensaje, le ponemos entre comillas otro valor. Cerramos comillas, cerramos el if, porque este AND se abre aquí con este paréntesis rojo y se cierra aquí. Y el if se abre aquí y tiene que cerrarse. ¿Ya? Entonces veamos, nos dice 6.5. ¿Ya? Como acá no cumple la edad, entonces dice otro valor. Entonces ahí vemos cómo funciona esto. ¿Ok? Bien. Donde está otro valor, le vamos a eliminar esto. Y entonces vamos a volver a preguntar. Si, en este caso dice, asiste. Nos falta la condición de asiste. ¿No es cierto? Nos falta la condición de asiste. Entonces vamos a colocarle aquí condición de asiste. Como dice adicionalmente asiste, entonces acude a asiste es lo mismo. Punto y coma. AND, ese AND se mantiene y estamos en B13. B13, ¿no? Es igual a sí. Está, hay que colocarle, si está con acento, si está con mayúscula, minúscula, con mayúscula, minúscula, ¿sí? Entonces, si se cumple esas tres condiciones, entonces va a pagar 6.5. ¿Ok? Ahora sí, como ya tenemos esta condición, aquí, podemos venir acá a la parte de arriba, en la barra de herramientas, y copiar la condición. AND. Nada más eso. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a colocar. Borramos todo. Dice si se cumple que esté entre 15 y 17 años. Aquí es mejor, preferible utilizar para acotar el intervalo un AND,
y otro AND para que englobe todo. Eso es mejor colocarlo. De esta forma nosotros tenemos, nos estamos asegurando AND de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces ahí está el AND. Si es que cumple el intervalo y si es que acude. En este caso 6,5. ¿Ya? En caso contrario, volvemos a preguntar. Dice, si asiste, entonces abrimos una cláusula AND. Asiste o acude está en B13. Es igual así. Y tiene 18 años o más. Entonces la edad está en C13. Mayor o igual a 18. ¿Sí? Entonces aquí que estamos diciéndole que nos evalúe que si asiste y también que la edad sea mayor o igual a 18. Si esto se cumple, punto y coma siempre para valor por verdadero. ¿Cuánto nos dice que va a pagar? 8,5. 8,5. Correcto. Si asiste y tiene entre 12 y 14 años, en cuyo caso está igualito a lo de acá, ¿no? Entonces nos copiamos esta parte de acá para poder replicar lo que está. Entonces vuelvo a preguntar. Sí. Control B. Dice, si asiste, ¿no? Nos hace falta el B13 igual así. Entonces dice, si es que está entre 12 y 14 años, ¿no? Estamos aquí en el C. Si asiste aquí y tiene entre 12 mayor o igual a 12 y menor o igual a 14 años, entonces va a pagar, le vamos a cerrar la condición AND, entonces va a pagar 4,5. Si no asiste, no paga nada. Entonces, por el caso contrario, 0. Cerramos y cerramos. ¿Ya? Entonces vamos a probar. Aquí 0. Uno acude, ¿no? Y ahí tenemos que probar, por ejemplo, este que tiene 17 años, sí, debería pagar 6,5. Ya. Entonces vamos a doble clic hacia abajo. El valor del, entonces repasemos. Si la edad está entre 15 y 17 años y acude, paga 6,5. Primera condición. Punto y coma. If B13. Si acude, es decir, si acude o si asiste y tiene más de 18 años, mayor, en este caso 18 años o más, mayor o igual a 18, 8,5. Si asiste y tiene entre 12 y 14 años, entonces decimos mayor o igual a 12 es el 13, mayor o igual a 12 y menor o igual a 14. Aquí estamos evaluando el intervalo. Y la otra condición, que acuda o que asista. Entonces, si esto se cumple, va a pagar 4,5. Para el resto de casos, 0. ¿Ok? Ahora, el valor del transporte total es 400. El mismo que debe ser dividido en partes iguales
para quien asiste, para quien no asiste el valor es de 0. Realizar el cálculo de la celda. Esto es lo que dice, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuántas personas acuden. Voy a contar count if. La función count if me permite calcular o contar por condición. Entonces voy a venir acá para que usted se revise la forma como su estructura. Me pide un rango y me pide un criterio. El rango es este. Entonces control shift y la tecla hacia abajo, ¿no? Y el criterio es de que sea así. Ahí me sale 30. Si yo le pongo sin las comillas, no me sale nada. Entonces, ojo con eso. Bien. Ok. Entonces ahí contamos cuántos son los que han acudido o que acuden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? El valor del transporte es 400, el mismo que debe ser dividido en cuotas iguales, ¿sí?, para las personas que acuden. Entonces, vamos a dividir los 400, dividimos para esto, nos va a salir 1333. Pero ¿cómo sabemos a quién le aplicamos? Entonces vamos a preguntarle al Excel, este señor o esta señorita acude, if B3 es igual a sí, entonces aplíquele el valor de transporte, si no, no le aplique nada. Vamos a corregir. Si B13, sí, aquí se me colocó mal, entonces me reclamo el Excel. Entonces le corregimos, ¿no? Ok. Doble clic. ¿Qué pasa con este? ¿Por qué está 0? Porque no acude. No le vamos a cobrar transporte. Entonces repetimos. Si acude, entonces dividimos. Hicimos el contaje aquí de cuántos son los que acuden. En caso de que asista, se le aplica el valor de transporte y en caso contrario, 0. Bien. El pago de la cuota es la suma del valor de la entrada y el transporte. El pago de la cuota. Entonces el valor de la entrada más el transporte. Para los que tengan que pagar transporte le sumará. Para los que no tengan que pagar transporte no le sumará. Sí. Este señor no acude, entonces por lo tanto no paga ni transporte ni cuota. ¿Hecho? Número 5. Este está dentro de nuestra plataforma. La tabla de datos inferior es el registro de docentes de distintas provincias e instituciones, utilizando funciones y referencias mixtas absolutas a celdas calcular. En la columna fecha de ingreso, generar de forma aleatoria las fechas de ingreso entre el 2 de enero del 2002 y el 30 de diciembre del 2006. Entonces vamos a utilizar la función runBetween. Esta función runBetween me permite generar valores aleatorios entre fechas, valores aleatorios numéricos enteros, pero no me permite generar funciones sino, que luego hemos de ver en su posterioridad cómo convertir ese valor aleatorio. Aleatorio significa al azar, significa randómico, es decir, como cuando usted tiene un dado. Si yo tuviera un dado que me genere fechas, me generaría una fecha entre el 2 de enero del 2002 y el 30 de diciembre del 2006. Cuando yo lanzo un dado puede salirme
el 3 de enero del 2005 o el 30 de diciembre del 2004, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace esto? Colocamos entre comillas el 2 de enero del 2002 en la fecha inicial. En la fecha final, la que nos dice 30 de diciembre del 2006. ¿Sí? Bien. Ok. Pero ahí nos generó una fecha. La fecha, porque como dice que es volátil aquí, te dice, cuando vea volátil aquí, esto puede ir cambiando, se va a ir generando. Entonces, le copiamos hacia abajo y rellenamos. Calcular los años de antigüedad de cada profesor. Para calcular los años de cada profesor, entonces nosotros vamos a restar. Aquí tenemos esta función today que está aquí. Precisamente lo que hace es colocar la fecha de hoy día del sistema. Hoy es 25 de junio del 2016, ¿no? Y nos va a tomar esa fecha y le vamos a restar. Es como cuando usted calcula su cumpleaños. ¿Cómo calcula el cumpleaños? Fecha actual menos fecha de ingreso. En este caso nos va a quedar un valor que es el número de 10. Para esto vamos a asumir que un año tiene 365,25 días. ¿Por qué asumimos esto? Asumimos porque el 0,25 corresponde cada 4 años, se agrega un día que es el año bisiesto. ¿Ok? Entonces vamos a calcular fecha actual, abrimos un paréntesis, menos la fecha de ingreso. Ahí nos va a dar un valor en días. 4.584 días que ha estado trabajando esta persona. Le dividimos para los 365,25 por lo que explicamos hace un momento y nos da 11 años de antigüedad. ¿Ok? Seguidamente pues vamos a dejar fijo el valor de la fecha actual para que no se nos desplace. Con F4. Bueno, si no nos deja, entonces le vamos a editar y le vamos a colocar el dólar adelante y el dólar atrás. Ok, bien. De esa forma nos garantizamos que cuando nosotros desplacemos, siempre nos vaya a tomar este valor. Ok, bien. El sueldo de cada profesor se calcula de acuerdo a la categoría. Entonces aquí tenemos una categoría y al número de horas adjudicadas. Este es un precio por hora, por lo tanto deberemos multiplicar por el número de horas adjudicadas. ¿Hecho? Entonces vamos a preguntar. Por ejemplo, la categoría principal. Deberíamos hacer, busca la categoría principal y multiplica el 12,58 por las 20 horas. Ok. Entonces dice if, vamos a ver con mayúsculas, if la categoría es igual a tal como está escrito, ¿no? Principal. Si es principal, ¿qué va a ser? Abrimos un paréntesis. Bueno, no es necesario el paréntesis, en realidad. Multiplicamos este valor por el número de horas. ¿Ya? Si es principal. Para ver si estamos bien en nuestra fórmula. Y aquí le decimos, si no, otro valor.
otro valor, para no dejarle abierto esto. Usted, una vez que ya tenga práctica, no va a tener problema. Entonces, por ejemplo, aquí debería salirnos otro valor, ya, porque es auxiliar. Pero en caso contrario, tomó el valor de aquí y le multiplicó por 20 horas. Ya. Borramos este otro valor que solamente era de prueba. If el valor de la categoría es igual a auxiliar, ¿qué sucede? Tomamos el siguiente valor, este de acá, le multiplicamos a sí mismo por el número de horas. Escogemos el número de horas. ¿Ok? ¿Y cuál nos queda? Agregado. Entonces ya no volvemos a abrir otro if, sino simplemente ya no volvemos a preguntar, es la opción que queda. Porque las opciones son valor por verdadero, por valor por falso, valor por verdadero, por valor por falso. Aquí estoy tomando la opción valor por verdadero y aquí estoy tomando la opción otro if, valor por falso de todo esto. Entonces vuelve a entrar aquí valor por verdadero y luego valor por falso. Entonces viene y multiplica el valor agregado por el número de horas adjudicadas. No le voy a poner 20, tengo que escoger el número, porque esta celda, esta fórmula se va a desplazar hacia abajo. Ya le voy a explicar que cerramos esta condición y cerramos la otra condición. Tenemos que tener en cuenta que estos valores van a quedar fijos. Por lo tanto, como al desplazarse la fórmula, si yo en este instante le desplazo, se va a desplazar esto y me va a dar valores erróneos. Entonces, N5, N6 y N7 van a quedar fijos. Porque cuando yo desplazo, esos valores no deben desplazarse, deben quedar más bien fijos. Con un dólar antes de la N y después de la N. En cada caso, voy a lograr que queden fijos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver. Cuando es auxiliar, debería estar multiplicando 1045 por 20, que son 209. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ya tenemos la primera parte. Bien. Ahora dice, en la tabla honorarios adjudicados, aquí teníamos los valores. En la tabla total a pagar, calcular el total a pagar a los profesores en cada provincia por asignatura y categoría. Aplicar formato de dólares a las celdas de esta tabla. ¿Sí? Entonces fíjese que usted tiene aquí todos los valores, ¿no? Y aquí tiene la posibilidad de escoger cada valor. Aquí le vamos a explicar cómo quedó este posteriormente. Para yo totalizar el valor a pagar, ¿no? Tengo que venir y totalizar. Como es total, entonces es sum if. La función sum if me permite sumar, ¿no es cierto?, por condición. En este caso tengo la primera condición, en este caso, perdón, tengo la primera condición, agregado. Agregado dentro de este rango. Luego tengo la provincia. Pichincha, Guayas, etcétera, dentro de las provincias. Y tengo también la materia, matemáticas, etcétera, o asignatura, dentro de estas asignaturas. Bien, entonces
la mejor forma, como yo puedo hacer, es ver qué condiciones tengo aquí. Agregado. ¿Qué es agregado? Es una categoría. Entonces voy a necesitar este. Me coloco dentro de la categoría y voy a aquí generar un nombre de rango. Entonces voy a señalar y me voy hacia abajo todo. Me voy acá y aquí escribo la palabra categoría. Categoría. Con mayúscula pongo mejor. Categoría. Esto va a hacer que yo le voy a dar un nombre a ese rango y le voy a dar un enter. ¿Sí? ¿Cómo veo mis rangos? Mis rangos yo les puedo ver acá en fórmulas, ¿sí? Name Manager, bueno, hay varios. En este caso, categoría. Aquí está, categoría. Estos otros que aparecen aquí son porque se han referenciado con anterioridad. Entonces, categoría. Este de acá, que para que no me dé conflicto, yo le voy a borrar. Y este también, que dice categoría, lo voy a borrar. Cancel. Borramos este. Ya tenemos. Este es el que yo acabé de crear. Solamente deberían, si hay otros similares, yo le voy a eliminar. Bien, la primera. Luego necesito uno de provincia. Voy a hacer lo mismo. Me vengo acá, provincia, le doy un enter, me voy al manejador, sí, entonces veo abajo provincia, no hay otro, solamente provincia, correcto, ya. Necesito otro para las asignaturas, entonces le voy a señalar hacia abajo y aquí le pongo asignatura. Asignatura. Bien, vamos a ver. Asignatura, correcto, aquí está. Los otros, bueno, pasaría un tiempo borrando, pero como no voy a utilizar, no voy a necesitar, entonces no hago nada. A menos que me dé conflicto. Bien, ahora aquí voy a aplicar estos rangos. Bien, vamos a hacer una sola fórmula y luego le vamos a desplazar. Acuérdese que aquí, por ejemplo, la provincia, el valor de la provincia empieza en K25, luego va a K26, K27, 28, etcétera. Es decir, la K o la columna permanece constante. Aquí no hay nada que hacer porque ese es el único valor, entonces va a quedar fijo, fila y columna. En lo que se refiere a la asignatura, observamos lo siguiente. Comienza en L24, luego M24, N24. El 24 es un factor común, por lo tanto, ese es el que va a tener que quedar fijo en nuestra fórmula. Entonces le decimos sum if S, porque son varias condiciones. Perdón. ¿Qué vamos a sumar o qué vamos a totalizar? Los sueldos. No creamos un rango de sueldos. Esto le dejo a propósito para que usted vea la diferencia, ¿no? Entre la forma de marcar. Por ejemplo, aquí tendría que marcar hacia abajo. Ya tengo manualmente. Luego digo, voy a aplicar la categoría. Tengo un rango que se llama categoría. Categoría. Ya me aparecen ya mis categorías. Dentro de categoría, ¿qué voy a aplicar? Este tiene que quedar fijo.
Entonces le digo que me fije tanto la fila como la columna. Ha aplicado y ahí me refleja un primer valor. Ok. Ahora, para las provincias, yo también creé otro rango. Que le dije provincia. Dentro de provincia, yo voy a aplicar este valor. Y decíamos que va a ir quedando fija solamente la columna. ¿No es cierto? Porque es K25, K26, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Bien. Aquí nos sale 0 por la condición. Luego vamos a ver que se actualiza. Y luego la asignatura. Ya. La ventaja de eso es que nosotros ya tenemos esos rangos fijos y no tenemos que preocuparnos, sino solamente de lo horizontal y lo vertical. En este caso, el 24 era el que debíamos fijar. ¿Ok? Y estamos listos. Repasamos. Categoría, a ver, primero vamos a sumar los sueldos. Estos sueldos, entonces aquí debemos darnos el trabajo de dejarlo fijo en su rango desde donde inicia hasta donde termina. Ya, que si hubiera hecho un rango de sueldos no tendría que hacer eso. Ok. Ahora, segundo elemento, categoría, y escojo este va a quedar fijo, fila y columna. Provincia, ¿sí? Y voy a aplicar este. Como va a variar, solamente la columna queda fija. Y finalmente la asignatura. Y dentro de las asignaturas empieza con este y se va a desplazar hacia la derecha. Ok. Una vez que tengo, entonces voy a desplazar hacia la derecha mi fórmula y hacia abajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo cambie principal, entonces va cambiando. Auxiliar va cambiando. Y agregado va cambiando. Ok. Hasta ahí la primera parte de estos dos ejercicios que son importantes.